toledanas. Dentro de la consolidación del imperio colonial, el gobierno del virrey Francisco de Toledo, de 1569 a 1581, fue la etapa definitiva de consolidación del sistema colonial en los territorios del Perú. Él terminó con un tipo de gobierno que había descansado en alianzas y negociaciones más o menos flexibles entre funcionarios, encomenderos, sectores de la iglesia y caciques. Prueba del cambio radical de políticas frente a los indígenas fue la ejecución en el Cusco de Túpac Amaru I, último soberano inca en Vilcabamba. Toledo justificó la acción con la idea de que los incas habían ejercido un gobierno tiránico y era legítima su extinción. Con ello pretendió contrarrestar la influencia creciente de los defensores de los indígenas y de la obra de Garcilaso de la Vega, cronista mestizo descendiente de la nobleza inca, que pintó en sus escritos una imagen idealizada del Tahuantinsuyo, de profundas repercusiones para los imaginarios políticos de indígenas y criollos. Toledo desarrolló un proyecto de explotación a gran escala de la fuerza de trabajo indígena a través de dos instituciones principales, la mita y las reducciones de indios. Los mitayos subsidiados por el Estado fueron canalizados a la economía minera que estaba despuntando y a las empresas españolas en general. Las reducciones se convirtieron en mecanismos para mejorar el control estatal sobre la población indígena, al concentrarla en pueblos lejos de los encomenderos y de otros sectores. La estrategia toledana más importante para sujetar la fuerza de trabajo indígena a los requerimientos estatales fue la conversión masiva de la población indígena en tributaria y el cambio del tributo en especies al tributo en dinero. La búsqueda de dinero para pagar el tributo llevó a los indígenas a la esfera de las empresas estatales y particulares, separándolos de sus comunidades y debilitando el poder de los jefes étnicos. Desalojadas las comunidades de parte de sus tierras, también por efecto de las reducciones, quedó mucha tierra disponible, pero se incrementó su valor a medida que el mercado colonial se dinamizaba. Allí estuvo el origen de la formación de la gran propiedad terrateniente, pero la disponibilidad de tierra frente a una escasa población para trabajarla aumentó la presión sobre la mano de obra, que era factor central de la productividad agraria. La competencia entre el Estado y el sector privado por el control del trabajo indígena impidió entonces el desarrollo de un feudalismo, aunque sí existió servidumbre como forma de trabajo no remunerada. Economía natural y economía monetaria, organización comunitaria andina y estructuras mercantiles coexistieron en la sociedad colonial. La explotación minera cobró auge con el descubrimiento en 1545 de las minas de Potosí, actual Bolivia, que se convirtió en el núcleo organizador de la economía del virreinato peruano y promovió la especialización productiva de las diversas regiones. Las demandas de Potosí, cuya población a principios del siglo XVII superaba las 100.000 personas, se cubrieron con importaciones de productos de las distintas regiones del virreinato. Quito se articuló a través de la producción obrajera. Chile se especializó en la producción de vinos y La Plata, en Argentina, en cueros y hierba mate, por mencionar solo algunos casos. Estos ramos de la producción marcaron el carácter y el destino de las economías regionales y sus dinámicas sociales. Las políticas proteccionistas del presidente Santillán y del obispo de La Peña sucumbieron a la larga frente al triunfo de la economía mercantil, dinamizada en Quito por la producción y la exportación de textiles. Pero la comunidad indígena vinculada al trabajo textil resistió mejor las presiones coloniales que las poblaciones andinas sujetas a la explotación minera, que exigía traslados sin retorno de los indios mitayos. Los obrajes de Quito se instalaron cerca de las comunidades y por lo mismo no se produjo automáticamente una disolución de vínculos de los tributarios con sus comunidades. La salida creciente de indígenas de las comunidades se dio en la transición del siglo XVI al siglo XVII, al amparo de la instalación y proliferación de talleres textiles ilegales que reclutaban a indígenas forasteros.
Las reformas toledanas y su impacto en el virreinato peruano y en la Audiencia de Quito marcan el tránsito del mandato indirecto al mandato directo. Significaron la pérdida casi total del poder de los liderazgos indígenas tradicionales y la consolidación de estructuras políticas coloniales que ejercieron su dominio cada vez más directamente. En virtud de su inserción en la economía mercantil, los caciques fueron perdiendo legitimidad ante los indígenas. En adelante cumplirán un papel de representantes del poder colonial.